El hijo de la viuda se avergonzaba de ella por su apariencia, hasta que ella llegó a su graduación. En el momento más glorioso de su vida, rodeado de aplausos y felicitaciones, un joven médico recién graduado se congela. Entre las sillas blancas y las flores perfectas, aparece la figura que más temía ver, su propia madre, mal vestida, con los pies descalzos y cubiertos de polvo, con el rostro marcado por años de trabajo y sacrificio. Pero él nunca la invitó, nunca le contó de la ceremonia, porque sentía vergüenza de ella. Los invitados empiezan a murmurar, a reír, a señalar. La humillación se esparce como fuego. Ella se acerca con una sonrisa temblorosa y le dice que está orgullosa de él. Él, frente a todos, le pide que se vaya. Ella acepta, con el corazón destrozado, y comienza a alejarse entre el silencio helado del jardín. Pero entonces, una mujer entre los invitados sube al escenario, toma el micrófono, y lo que está a punto de revelar va a cambiar todo para siempre. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Haz clic en el botón de me gusta y quédate conmigo hasta el final de esta historia. Tiene un desenlace diferente a todas las demás historias y creo que será difícil que no derrames al menos una lágrima, así que vamos con la historia. Hileras de sillas blancas formaban un semicírculo perfecto frente al estrado decorado con flores frescas y listones dorados. El aire olía a gardenias y a ese perfume caro que usaban las madres elegantes, esas que llegaban en autos nuevos y llevaban sombreros anchos para protegerse del calor. Los graduados, vestidos con togas impecables y birretes relucientes, sonreían con esa seguridad que solo da el éxito temprano. Entre ellos, destacaba un joven de rasgos firmes, mirada intensa y manos que temblaban ligeramente mientras sostenía su diploma recién entregado. Se llamaba Rodrigo Salazar, y ese día marcaba el final de 6 años de esfuerzo académico en una de las universidades de medicina más prestigiosas de Guadalajara. Rodrigo caminaba entre los invitados con una sonrisa perfectamente ensayada, estrechando manos, recibiendo abrazos y felicitaciones. Su novia Valeria, una joven de familia acomodada con vestido de lino blanco y sandalias italianas, lo tomaba del brazo con orgullo evidente. Los padres de Valeria conversaban con otros doctores recién jubilados, hablando de especializaciones en el extranjero y oportunidades en clínicas privadas. Todo era luminoso, prometedor, construido sobre cimientos de privilegio y expectativas cumplidas. Nadie preguntaba por la madre de Rodrigo. Él había dicho que estaba enferma, que vivía lejos, en un pueblo pequeño de Jalisco, y que lamentablemente no podría asistir. La mentira había salido fácil de su boca, casi sin esfuerzo, como si llevara años practicándola. La verdad era otra. La verdad tenía nombre: Estela Salazar, una mujer de 52 años que en ese mismo instante caminaba por las calles empedradas de su pueblo natal, San Sebastián del Oeste, con el corazón lleno de una determinación silenciosa. Estela había visto la invitación de graduación escondida entre las cosas de Rodrigo durante su última visita a casa, hacía 3 meses. Él no se la había dado, no la había llamado para decirle la fecha, pero ella la había memorizado, letra por letra, hasta que las palabras se grabaron en su alma como cicatrices antiguas. Ese día, después de trabajar toda la madrugada limpiando la casa de una familia rica en el pueblo vecino, Estela se había bañado con agua fría, se había peinado el cabello canoso lo mejor que pudo y se había puesto el único vestido decente que tenía, uno azul desteñido remendado en las mangas que alguna vez había sido bonito. No tenía dinero para el autobús completo. Había caminado 2 horas hasta la carretera principal, esperado bajo el sol inclemente, hasta que un camionero se apiadó de ella y la llevó hasta las afueras de Guadalajara. Desde ahí, caminó otras 3 horas, preguntando direcciones, deteniéndose a descansar cuando las rodillas le dolían demasiado, bebiendo agua de una fuente pública para calmar la sed. Sus pies, cubiertos solo por unas sandalias viejas de plástico, estaban hinchados y cubiertos de polvo. Pero nada de eso importaba. Lo único que importaba era ver a su hijo, aunque fuera de lejos,
aunque fuera escondida entre los árboles del jardín, solo para verlo recibir ese diploma por el que ella había dado todo. Cuando Estela llegó finalmente a los jardines de la universidad, la ceremonia ya había terminado. Los graduados se mezclaban con sus familias, posando para fotografías junto a fuentes ornamentales y arcos de flores. La música suave de un cuarteto de cuerdas llenaba el ambiente. Meseros vestidos de negro ofrecían copas de champán y canapés en bandejas de plata. Estela se detuvo en la entrada, abrumada por la grandeza del lugar, por la diferencia brutal entre ese mundo y el suyo. Se quedó de pie junto a un árbol grande, observando desde la distancia, buscando entre los rostros hasta que lo encontró. Rodrigo, su hijo, alto, guapo, sonriente, rodeado de gente que lo admiraba. El orgullo le cortó la respiración. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin permiso, calientes y silenciosas. «Es él», susurró para sí misma. «Ese es mi niño. Ese es mi Rodrigo». Pero entonces algo cambió. Una señora mayor, de cabello teñido de rubio y collar de perlas, miró hacia donde estaba Estela y le dijo algo a su esposo. El hombre volteó, frunció el ceño y ambos intercambiaron una mirada incómoda. Luego otra mujer, más joven, también la vio, y otra. Los murmullos comenzaron a esparcirse como un virus invisible. ¿Quién es esa mujer? ¿Qué hace aquí? Parece una empleada perdida. Las risas discretas empezaron a brotar. Estela sintió el peso de cada mirada, el filo de cada comentario susurrado. Pero no retrocedió. No podía. Había venido demasiado lejos. Respiró hondo, se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y comenzó a caminar hacia su hijo. Cada paso era una batalla contra el miedo, contra la vergüenza ajena, contra la certeza de que no pertenecía a ese lugar. Los invitados se apartaban a su paso, como si tuviera una enfermedad contagiosa. Valeria fue la primera en notar la figura que se acercaba. Frunció el ceño, tocó el brazo de Rodrigo y le dijo algo al oído. Él volteó y se congeló. El mundo entero pareció detenerse en ese instante. El rostro de Rodrigo pasó del asombro al horror en cuestión de segundos. Sus ojos se encontraron con los de su madre, y en ese cruce de miradas hubo un abismo de emociones imposibles de nombrar. Estela intentó sonreír, pero los labios le temblaban. Levantó una mano tímida, como si quisiera tocarlo desde la distancia, y susurró con una voz quebrada que apenas se escuchó. «Hijo, vine a verte cumplir tu sueño». Rodrigo no respondió. Solo la miraba, paralizado, mientras el jardín entero los observaba en silencio. Y entonces, con una voz fría que Estela jamás había escuchado en su hijo, él preguntó, «¿Qué haces aquí, mamá?». El silencio que siguió fue tan denso que incluso la música del cuarteto pareció apagarse. Estela sintió cómo las palabras de su hijo la atravesaban como cuchillos invisibles. No era el tono, sino la frialdad detrás de él, esa distancia que nunca antes había existido entre ellos. Tragó saliva, intentando mantener la compostura, y dio un paso más hacia él. Sus manos temblaban mientras sostenía un pequeño paquete envuelto en papel periódico, un regalo humilde que había preparado con tanto cariño. Yo quería verte, Rodrigo», dijo con voz quebrada, pero intentando sonar firme. «Quería estar aquí en tu día especial. Sé que no me invitaste, pero pensé que tal vez…». Su voz se apagó. Las lágrimas volvieron a brotar, esta vez más abundantes, rodando por sus mejillas curtidas por el sol y el trabajo. «Estoy tan orgullosa de ti, hijo, tan orgullosa». Rodrigo apretó la mandíbula. Podía sentir todas las miradas clavadas en él, en ella, en esa escena que destruía la imagen perfecta que había construido durante años. Valeria se alejó un paso, claramente incómoda, cubriéndose la boca con una mano mientras intercambiaba miradas horrorizadas con sus amigas. Los padres de ella observaban con una mezcla de lástima y desprecio. Uno de los compañeros de clase de Rodrigo soltó una risa nerviosa que intentó disimular con una tos. Otro susurró algo que sonó como
Pobre tipo. Mamá, ¿cómo supiste la dirección?, preguntó Rodrigo, y había acusación en su tono. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Estela bajó la mirada hacia sus pies sucios, hinchados, llenos de ampollas. Caminé, hijo, y tomé un aventón en la carretera. Encontré la invitación en tu cuarto la última vez que fuiste a casa. Yo solo quería verte recibir tu diploma. No vine a molestarte, te lo juro. Su voz se quebró completamente. Solo quería estar aquí, aunque fuera desde lejos. Pero cuando te vi no pude evitarlo. Necesitaba felicitarte. Rodrigo cerró los ojos por un momento, respirando profundo, luchando contra algo que se retorcía dentro de su pecho. Cuando los abrió, su voz salió más baja, pero igualmente cortante. Mamá, esto no es apropiado. Esta es una ceremonia formal. Mira cómo estás. No puedes estar aquí así. La gente están... No terminó la frase, pero no hacía falta. Las palabras no dichas gritaban más fuerte que cualquier insulto. Estela levantó la mirada y en sus ojos había una tristeza tan profunda que parecía no tener fondo. Asintió despacio, como si finalmente entendiera lo que su hijo no se atrevía a decir en voz alta. «Entiendo, hijo», susurró. «Entiendo. Perdóname. No quise avergonzarte». Extendió el paquete envuelto hacia él con manos temblorosas. «Te traje esto. Es algo pequeño. Un rosario que era de tu abuela. Pensé que tal vez lo querrías para tu nueva etapa». Rodrigo no tomó el paquete. Se quedó inmóvil, mirando ese pedazo de papel periódico arrugado como si fuera algo contagioso. Valeria carraspeó a su lado, mirando hacia otro lado con evidente incomodidad. Finalmente, una de las tías de Valeria, una mujer robusta con un vestido color durazno y demasiadas joyas, se acercó y le dijo a Estela con una sonrisa condescendiente que intentaba parecer amable: «Señora, creo que sería mejor que se retirara. Esto es un evento privado y, bueno, está causando un poco de incomodidad. Estoy segura de que lo entiende». Estela asintió de nuevo. Guardó el paquete contra su pecho, como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Miró a Rodrigo una última vez, y en esa mirada había todo el amor que una madre puede contener, mezclado con un dolor tan antiguo que parecía haber estado ahí desde siempre. «Te amo, hijo», dijo con voz firme, a pesar de las lágrimas. «Siempre te he amado, y siempre estaré orgullosa de ti, pase lo que pase. Que Dios te bendiga en todo lo que hagas. Que seas muy feliz». Se dio la vuelta lentamente, con la espalda encorvada por el peso de la humillación, y comenzó a caminar hacia la salida. Cada paso resonaba en el silencio absoluto que había caído sobre el jardín. Los invitados la observaban partir, algunos con lástima, otros con alivio, y muchos con esa indiferencia cruel que solo la gente cómoda puede permitirse. Rodrigo se quedó de pie, inmóvil, mirando la figura de su madre alejarse entre las sillas blancas y las flores perfectas. Algo dentro de él gritaba que corriera tras ella, que la detuviera, que le pidiera perdón. Pero la vergüenza era más fuerte. La vergüenza y el miedo a perder todo lo que había construido. Estela ya estaba a mitad del jardín, casi en la salida, cuando de pronto una voz femenina rompió el silencio. Una voz firme, clara, que venía desde el otro extremo del jardín. «Espere, señora Estela, espere, por favor». Todos voltearon. Una mujer de unos 40 años, vestida con un traje sastre azul marino y cabello recogido en un moño elegante, caminaba con pasos rápidos hacia el estrado. Era la doctora Mariana Inclán, una de las profesoras más respetadas de la facultad, conocida por su trabajo en medicina comunitaria y su carácter directo. Los graduados la conocían bien. Rodrigo la había tenido como profesora en su tercer año. La doctora subió al pequeño estrado donde estaba el micrófono que habían usado para los discursos de graduación, lo tomó con firmeza y lo encendió. El sonido amplificado captó la atención de todos. «Disculpen la interrupción», dijo con voz serena pero cargada de autoridad. «Sé que este es un momento de celebración, pero necesito que todos me escuchen, especialmente usted, joven Salazar».
Rodrigo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su rostro palideció. Valeria lo miró con confusión, pero él no podía apartar los ojos de la doctora Inclán. «Conozco a la señora Estela Salazar desde hace muchos años», continuó la doctora, mirando directamente hacia donde Estela se había detenido, inmóvil, con las manos todavía apretando el paquete contra su pecho. «La conocí cuando trabajaba limpiando los consultorios de mi clínica en San Sebastián del Oeste. Y quiero contarles algo que todos ustedes, especialmente este joven médico recién graduado, necesitan saber». El jardín entero contenía la respiración. La pensión de la que tanto presumió Rodrigo Salazar nunca existió. Las palabras de la doctora Inclán cayeron sobre el jardín como piedras lanzadas desde lo alto. Un murmullo colectivo recorrió a los invitados, un sonido de incredulidad mezclada con curiosidad morbosa. Rodrigo sintió que sus piernas flaqueaban. Valeria lo miraba con los ojos muy abiertos, esperando que dijera algo, que lo negara, pero él no podía moverse, no podía hablar. Solo podía quedarse ahí, clavado en el suelo, mientras la doctora Inclán continuaba hablando con una calma implacable. «Hace 18 años», dijo la doctora, mirando a toda la audiencia, «el señor Tomás Salazar, esposo de Estela y padre de Rodrigo, murió en un accidente en la obra de construcción donde trabajaba. Una viga mal asegurada cayó sobre él. Murió instantáneamente. Dejó a una viuda de 34 años con un niño de 10. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Según la ley, les correspondía una compensación del seguro laboral, una indemnización que habría sido suficiente para que esta mujer criara a su hijo con dignidad, para que él estudiara sin que ella tuviera que destruirse el cuerpo trabajando día y noche». Estela permanecía de pie cerca de la salida, las lágrimas corriendo libremente por su rostro, pero sin intentar detenerlas. Su mirada estaba fija en su hijo, y en esa mirada había tanto amor como dolor. La doctora Inclán continuó, pero esa compensación nunca llegó. El patrón de la obra, un hombre con conexiones políticas, bloqueó el reclamo, sobornó a los inspectores, falsificó documentos, hizo que el caso se enterrara en tribunales durante años hasta que prescribió. Estela luchó, visitó oficinas, contrató abogados con dinero prestado que nunca pudo pagar completamente, tocó puertas que se cerraban en su cara una y otra vez, y al final no recibió nada, ni un solo peso. Los rostros de los invitados habían cambiado completamente. Las sonrisas habían desaparecido. Algunas madres se llevaban las manos al pecho. Un padre abrazaba a su hija graduada con más fuerza. Valeria había soltado el brazo de Rodrigo y se había alejado medio paso, mirándolo con una expresión que él no podía descifrar. «Entonces», siguió la doctora, y su voz se volvió más intensa, más cargada de emoción. «Esta mujer tomó una decisión. Decidió que su hijo tendría una vida mejor, que él sí tendría educación, oportunidades, un futuro. Trabajó limpiando casas desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Lavaba ropa a mano en el río, vendía tamales los fines de semana, cosechaba café en temporada. Hacía cualquier trabajo que le pagaran, sin importar lo duro que fuera. Y cuando Rodrigo entró a la preparatoria, ella vendió las únicas 2 cosas de valor que tenía: su anillo de matrimonio y un terreno pequeño que había heredado de sus padres. Un sollozo ahogado brotó de entre los invitados. Una joven graduada se cubrió la boca con ambas manos llorando. Su padre, un hombre mayor de traje oscuro, se quitó los lentes para limpiarse los ojos. Cuando Rodrigo fue aceptado en esta universidad, continuó la doctora Inclán, mirando ahora directamente al joven, las colegiaturas eran carísimas. Todos ustedes lo saben. Sus familias pagaron esas colegiaturas con ahorros, con inversiones, con patrimonios familiares. Pero Estela no tenía nada de eso, así que trabajó el triple. Dejó de comer para que sobrara dinero. Dejó de ir al doctor cuando se enfermó. Vivía con 2 mudas de ropa y un par de zapatos rotos. Y cada mes, religiosamente, enviaba el dinero completo de la colegiatura. Nunca faltó un pago, ni uno solo en 6 años.
Rodrigo sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las lágrimas habían comenzado a brotar de sus ojos sin que pudiera controlarlas. Recordaba las veces que había regresado a casa y había visto a su madre más delgada, más cansada, más encorvada. Recordaba las excusas que ella daba. Es que he estado ocupada. Es que no tengo mucha hambre. Estoy bien, hijo, no te preocupes. Recordaba cómo él aceptaba esas mentiras porque era más cómodo, porque le permitía seguir viviendo su vida sin culpa. Yo la conocí, dijo la doctora, y ahora su propia voz temblaba ligeramente. Porque hace 5 años me mudé a San Sebastián para abrir una clínica rural. Estela venía a limpiar los consultorios 3 veces por semana. Un día llegó con fiebre alta, temblando. Apenas podía sostenerse en pie. Le prohibí que trabajara y la obligué a que la examinara. Tenía una infección severa por una herida que se había hecho en el pie y nunca trató. Le dije que necesitaba antibióticos, descanso, comida nutritiva. ¿Saben qué me respondió? La doctora hizo una pausa mirando a todos. Me dijo: «Doctora, no puedo descansar. Si descanso, mi hijo no va a poder seguir estudiando. Él es lo único que tengo. Es mi vida entera». Un llanto colectivo comenzó a expandirse por el jardín. Las madres lloraban abiertamente. Los padres se limpiaban las lágrimas con pañuelos. Los jóvenes graduados, que minutos antes sonreían con arrogancia juvenil, ahora miraban a sus propios padres con ojos nuevos, como si los vieran por primera vez. La doctora Inclán bajó del estrado y caminó lentamente hacia Estela. La tomó de las manos con ternura y la guió hacia el centro del jardín, donde todos pudieran verla bien. Estela caminaba como si estuviera en un sueño, con los ojos fijos en su hijo, que ahora lloraba abiertamente, sin esconderse, con el rostro descompuesto por el arrepentimiento. «Esta mujer», dijo la doctora, alzando una de las manos gastadas de Estela, «tiene las manos destruidas por el trabajo. Miren sus dedos, miren las cicatrices, las callosidades, las articulaciones hinchadas. Estas son las manos que pagaron cada peso de la educación de su hijo. Estas son las manos que nunca descansaron, que nunca se dieron el lujo de la comodidad, que nunca dejaron de luchar. Y hoy, en el día más importante de la vida de ese hijo, ella caminó durante horas, con los pies destrozados, solo para verlo sonreír, para verlo cumplir el sueño que ella construyó con su propio cuerpo». Rodrigo no pudo soportarlo más. Soltó un gemido desgarrador y comenzó a caminar hacia su madre, con pasos torpes, tropezando con sus propios pies. La gente se apartó para dejarlo pasar. Cuando llegó frente a ella, cayó de rodillas sobre el pasto, sin importarle la toga, sin importarle nada más que ese rostro arrugado y hermoso que lo miraba con amor infinito. «Mamá», sollozó, y su voz era la de un niño pequeño, rota y desesperada. «Mamá, perdóname, perdóname, por favor». Estela extendió una mano temblorosa y acarició el cabello de su hijo, ese cabello que había peinado durante años cuando era niño. «Sí, hijo mío», susurró y su voz era pura ternura. «No hay nada que perdonar. Yo siempre te amé, siempre». Pero Rodrigo negaba con la cabeza, llorando cada vez más fuerte. «No, mamá. Sí hay mucho. Yo te traté mal, te escondí, me avergoncé de ti, del sacrificio más grande que alguien ha hecho por mí. Fui un cobarde, un miserable cobarde». Tomó el micrófono que la doctora Inclán le extendía y se puso de pie, jalando suavemente a su madre para que subiera con él al estrado. Ella resistió al principio, asustada de ser el centro de atención, pero él insistió con dulzura hasta que ella accedió. Frente a todos los invitados, con la voz quebrada pero firme, Rodrigo habló. «Yo les mentí a todos». El jardín entero guardaba silencio. Solo se escuchaba el viento moviendo las hojas de los árboles y los sollozos contenidos de algunos invitados. Rodrigo sostenía el micrófono con manos temblorosas, mirando a toda esa gente que minutos antes lo había admirado. Ahora lo miraban con una mezcla de lástima, respeto y expectativa. Él tragó saliva, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, y continuó.
Les dije que mi madre no podía venir porque estaba enferma. Su voz se quebró, pero se obligó a seguir. Les dije que vivía cómoda en un pueblo tranquilo, con una pensión que le había dejado mi padre. Les mentí porque me daba vergüenza la verdad. Me daba vergüenza admitir que mi madre limpiaba casas, que lavaba ropa ajena, que trabajaba hasta destruirse para que yo pudiera estar aquí hoy, vestido con esta toga, sosteniendo este diploma. Valeria lo miraba desde un costado, con los ojos muy abiertos y llenos de lágrimas. Sus padres habían bajado la mirada, claramente incómodos. Otros familiares susurraban entre ellos, algunos con desaprobación hacia Rodrigo, otros con una comprensión nueva y dolorosa. Durante estos 6 años, siguió Rodrigo, y ahora su voz se hizo más intensa, más desesperada. Cada vez que regresaba a casa, veía a mi madre más delgada, más cansada, más rota, y yo no preguntaba, no quería saber, me conformaba con sus mentiras de que estaba bien, porque era más fácil seguir viviendo mi vida aquí, en esta burbuja de privilegio, rodeado de gente que nunca tuvo que sacrificar nada. Miró a sus compañeros de clase, y algunos desviaron la mirada, avergonzados. Fingía que mi vida era como la de ustedes, que tenía una familia con dinero, con conexiones, con un futuro asegurado. Pero todo era mentira. Todo lo que tengo, todo lo que soy, se lo debo a ella. Señaló a Estela, que permanecía a su lado con las manos entrelazadas, llorando en silencio, pero con una dignidad que irradiaba más fuerza que cualquier discurso. Rodrigo se volvió hacia ella, soltó el micrófono por un momento y tomó las manos gastadas de su madre entre las suyas. Las besó con reverencia, con ese amor que siempre había estado ahí, pero que él había enterrado bajo capas de vergüenza y cobardía. «Mamá», dijo con voz rota, mirándola directamente a los ojos, «yo te amo. Siempre te amé. Pero fui un idiota. Dejé que la opinión de los demás importara más que tú. Dejé que la vergüenza hablara más fuerte que el amor que me diste toda mi vida. Y hoy, delante de toda esta gente, te pido perdón. Te pido perdón por cada vez que fingí que no existías, por cada vez que evité hablar de ti, por cada vez que te hice sentir que no eras suficiente, porque tú eres más que suficiente, mamá. Tú eres todo». Estela sollozó fuerte, cubriéndose el rostro con las manos. Rodrigo la abrazó con fuerza, hundiéndose en ese abrazo que había evitado darle durante años, por miedo a que alguien lo viera, con una mujer que no encajaba en la imagen que quería proyectar. Ahora no le importaba. Nada le importaba excepto sostener a esa mujer que había dado su vida entera por él. El jardín estalló en llanto. Los graduados lloraban abiertamente, muchos corriendo hacia sus propios padres para abrazarlos. Una joven de toga morada corrió hacia su madre, una señora de rasgos indígenas y manos callosas, y la abrazó llorando, pidiéndole perdón por haberla mantenido escondida durante la ceremonia. Un joven alto y fornido se arrodilló frente a su padre, un hombre mayor vestido con ropa sencilla de trabajo, y le besó las manos entre sollozos. Por todo el jardín, las máscaras de superioridad y fingimiento se caían, dejando al descubierto el amor verdadero, el sacrificio real, la humanidad que todos habían intentado esconder bajo trajes caros y sonrisas perfectas. La doctora Inclán subió de nuevo al estrado y tomó el micrófono. «Lo que acaban de presenciar», dijo con voz firme pero emocionada, «es lo que la medicina realmente significa. No es el prestigio, no es el dinero, no es el estatus social, es la compasión, es la humildad, es reconocer que todos provenimos de algún lugar y que ese lugar, por más humilde que sea, merece ser honrado. Estos jóvenes van a salir de aquí a salvar vidas, pero nunca podrán hacerlo verdaderamente si no reconocen primero las vidas que se sacrificaron para que ellos estuvieran aquí». Un aplauso comenzó a extenderse por el jardín, primero tímido, luego más fuerte, hasta convertirse en una ovación ensordecedora. Pero no aplaudían al hijo, aplaudían a la madre, aplaudían a Estela, esa mujer de vestido desteñido y pies descalzos que había dado todo sin esperar nada a cambio. Rodrigo tomó a su madre de la mano y la guió fuera del estrado. La llevó hacia donde estaban las mesas con comida y bebida.
y con ternura infinita le sirvió un plato con los bocadillos más finos, le ofreció una copa de jugo fresco y se sentó a su lado, sin soltarle la mano. Ya no le importaba lo que pensara Valeria, ni sus padres, ni nadie. Solo importaba ella. «Mamá», le dijo mientras ella comía lentamente, casi con miedo de tocar esa comida tan elegante, «te prometo que de ahora en adelante todo va a ser diferente. Voy a trabajar en hospitales públicos, en comunidades como la nuestra. Voy a devolver todo lo que tú me diste. Y nunca más en mi vida voy a permitir que te sientas invisible. Tú vas a estar a mi lado en cada logro, en cada paso que dé, porque nada de esto tiene sentido sin ti». Estela sonrió por primera vez en todo el día, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. «Hijo, yo solo quiero que seas feliz, que seas un buen hombre. Eso es todo lo que siempre quise». Los años que siguieron demostraron que Rodrigo cumplió su promesa. Se especializó en medicina rural y abrió una clínica en San Sebastián del Oeste, donde atendía a la gente más humilde sin cobrarles un peso si no podían pagar. Se convirtió en un médico respetado no por su riqueza o sus conexiones, sino por su humanidad. Estela vivió en una casa pequeña pero digna que él le compró con su primer sueldo. Y aunque ella insistía en seguir trabajando porque no sabía estar quieta, él se aseguró de que nunca más tuviera que romperse el cuerpo por necesidad. En cada conferencia que daba, en cada premio que recibía, Rodrigo llevaba a su madre con él. La presentaba con orgullo, contaba su historia sin vergüenza y siempre terminaba diciendo la misma frase: «Todo lo que soy se lo debo a esta mujer. Ella es mi héroe verdadero». Y Estela, sentada en primera fila en esas ceremonias, vestida ahora con ropa nueva pero siempre sencilla porque nunca cambió su esencia, lo miraba con los ojos llenos de lágrimas de alegría. No de dolor, no de amargura, sino de esa satisfacción profunda que solo una madre puede sentir cuando ve a su hijo convertido en el hombre que siempre soñó que sería. Porque ese día, en ese jardín lleno de flores y vergüenzas rotas, Rodrigo finalmente entendió lo que su diploma nunca pudo enseñarle: que la verdadera grandeza no está en lo que uno logra, sino en honrar a quienes hicieron posible ese logro, y que el amor de una madre, ese amor silencioso y sacrificado, es la herencia más valiosa que cualquier persona puede recibir. A veces, en la búsqueda de ser aceptados por el mundo, olvidamos honrar a quienes realmente construyeron nuestros sueños con sus propias manos. La verdadera grandeza no se mide por diplomas ni aplausos, sino por la humildad de reconocer de dónde venimos y quiénes se sacrificaron por nosotros. El amor más puro es aquel que da todo sin esperar nada a cambio y merece ser celebrado, no escondido. Nunca permitas que la vergüenza te haga traicionar a quien te amó cuando no tenías nada que ofrecer. Porque al final del día, lo único que realmente importa no es lo que lograste, sino a quien honraste en el camino. Y recuerda, las manos que te levantaron merecen ser sostenidas con orgullo, no escondidas en las sombras. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir esta historia con las personas que amas. Un fuerte abrazo.